Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Creer en Dios es el ancla en medio de la tormenta. Nos brinda esperanza y fortaleza y un propósito que trasciende nuestras circunstancias. Hoy hablaremos y exploraremos cómo la fe de Dios transforma nuestras vidas y nos guía en cada paso de este camino. Bienvenido a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posay, como puedes ver en tu pantalla. Hoy vamos a estar viendo los capítulos de Mormón del 7 al 9, capítulos extraordinarios, así que abróchate tu cinturón porque vamos a empezar. Y bien, en estos capítulos vamos a ver las últimas palabras de Mormón, pero también en el capítulo 9 y 8 vamos a ver estas palabras finales de Moroni sobre los anales de su padre. Al finalizar el capítulo 8, Moroni estaba describiendo las condiciones de los inicuos en los últimos días. En esta parte se dirige a un grupo específico de personas, aquellos que no creen en Cristo. Creo yo que su esperanza, por supuesto, es hacer que abran sus mentes y corazones para creer en Él. Por lo tanto, pregunta a los que no creen en Cristo si no piensan que podrían cambiar de opinión cuando lleguen los días, los últimos días, y como Él lo dice, ese gran día en que seréis llevados para comparecer ante el Cordero de Dios, o sea, Jesucristo. Todo esto definitivamente nos lleva al capítulo 9, al versículo 1, donde directamente habla a estos que no creen. Y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. Entonces, ha hablado a aquellos que creen en Cristo y en esta última parte del capítulo 8 ahora cambia a aquellos que no creen en Cristo. Mira el versículo 2. He aquí, ¿creéis en el día de vuestra visitación? He aquí cuando venga el Señor, sí, ese gran día cuando la tierra se plegará como un rollo y los elementos se derritirán con ardiente calor, sí, ese gran día en que seréis llevados para comparecer ante el Cordero de Dios. ¿Diréis entonces que no hay Dios? Y continúa el versículo 3. ¿Seguiréis entonces negando al Cristo o podréis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él estando conscientes de vuestra culpa? ¿Suponéis que podréis ser felices morando con ese santo ser mientras atormentará vuestras almas una sensación de culpa de haber siempre violado sus leyes? Y tal y como Mormón lo preguntó en el capítulo 7, Moroni vuelve a hacerlo aquí. ¿Ustedes creen que van a poder habitar con este santo ser? ¿Creen que ustedes van a querer estar ahí con él? Y entonces el versículo 4 dice, He aquí os digo que seréis más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Moroni está pensando en términos celestiales aquí y tratando de alentarnos a nosotros en los últimos días a no encontrarnos en esta situación donde preferimos habitar con una conciencia de nuestra culpa entre las almas condenadas en lugar de habitar con un ser perfecto y santo, porque hemos transgredido sus leyes y hemos despreciado la expiación infinita de su Hijo. Mira el versículo 5. Porque aquí, cuando se os haga vuestra desnudez delante de Dios y también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible en vosotros. Él está hablando con una autoridad profética, viendo el futuro. No solo está viendo nuestro día en el futuro, está también viendo el futuro eterno a través del corredor profético que todos los profetas nos han mencionado. Versículo 6. Volveos, pues, oh incrédulos, volveos al Señor, clamad fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizá se os halle sin mancha, puros, hermosos y blancos en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero. ¿Cuál es la invitación aquí? Volveos. Esa es la forma hebrea de decir arrepentíos, volveos ahora al Señor. Y notarás que esto no es un giro como horizontal,
ni un camino o un cambio de dirección. Este es un giro completamente hacia el cielo. Tornen sus almas hacia el cielo, volveos, arrepentíos e ir hacia el Señor. Y como lo describió su padre en el capítulo 7, ese juicio ante el cual todos serán llevados ante Dios. Esa es su invitación. Y ahora, si saltamos a los versículos del 8 al 11, él describe estos atributos divinos. Mira esto. Pues, ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio? Si para este punto las personas estaban preguntando si realmente confiar en este Dios, Moroni nos está diciendo que no hay variabilidad, ni sombra, ni cambio. Él no cambia. Podemos confiar en Él. Puedes poner tu fe en Él. Es un Dios de milagros. Creó los cielos, la tierra, es un Dios de creación. Él no se sienta a esperar que las cosas sucedan. Él actúa y los elementos obedecen. Luego, él describe los 3 pilares de la eternidad en un solo versículo, el versículo 12. He aquí, él creó a Adán, y por Adán vino la caída del hombre, y por causa de la caída del hombre vino Jesucristo, sí, el Padre y el Hijo, y a causa de Jesucristo vino la redención del hombre. Moroni está repitiendo el concepto de su padre. Todos vamos a ser redimidos ante la presencia del Señor. Esto en lo que todos los hombres son redimidos. No solo una parte, no solo aquellos que se arrepienten, todos seremos redimidos porque la muerte de Cristo provoca la resurrección que trae consigo una redención de un sueño eterno, del cual todos los hombres serán despertados por el poder de Dios cuando suene la trompeta. Y saldrán tanto pequeños como grandes, y todos al 100% se presentarán ante su tribunal, siendo redimidos y liberados de esta atadura eterna de la muerte, que es una muerte temporal. Ahora, en una redención del 100% por gracia, pero esto quiero que sepan, no se trata del elemento eterno de poder morar con Él. Es una inmortalidad, una salvación eterna de la muerte física y una redención temporal en la presencia de Dios, el Padre, para ser juzgados. Pero luego el capítulo 14, mira lo que dice. Y entonces viene el juicio del santo sobre ellos, y entonces viene el momento en que el que es impuro continuará siendo impuro, y el que es justo continuará siendo justo. El que es feliz permanecerá feliz, y el que es infeliz será infeliz todavía. Luego Moroni describe algo con lo que nuestro mundo realmente lucha. Y ahora bien, a todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros, ¿han pensado ya todas esas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí, os digo que no. Y Dios no ha cesado de hacer milagros. El hermano Byron R. Merrill, dentro de Scripture Plus, nos enseñó lo siguiente acerca de los milagros. Veamos el que tiene para compartir. Los milagros en nuestras vidas son usualmente la manifestación de los dones del Espíritu. En ocasiones pienso que estamos tan acostumbrados a tenerlos debido a que el Espíritu Santo está tan cerca que no les prestamos atención. Alguien dijo que una coincidencia es la forma en la que Dios permanece anónimo. ¿Cuándo fue la última vez que le sucedió una buena coincidencia? ¿Ha tenido milagros en su vida? Mi impresión es que si la respuesta es no, es por ejemplo debido a que usted no está reconociéndolo como tales o por una falta de fe. Espero que, para la mayoría de nosotros, esa segunda razón no sea una posibilidad. Tal vez necesitamos poner un poco más de atención. Moroni aquí está dándonos toda la lista de cosas por las cuales deberíamos creer en Dios, volver a poner nuestra fe en Él. Así que después de esta larga discusión sobre los milagros, en los siguientes versículos, mira el 21. Este versículo me encanta, es muy contundente. Dice, he aquí, os digo que quien crea en Cristo sin dudar nada, cuando pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. Si nuestra fe está fallando, si aún no reconocemos que el creer en Cristo es algo que necesitemos, bueno, esta es una promesa increíble, un signo de exclamación. No es una pregunta incierta como la con la cual abrimos el capítulo 9.
Al notar cómo Moroni va terminando, se vuelve cada vez más audaz en sus declaraciones proféticas, en sus pronunciamientos sobre cómo realmente las cosas son. Y hace promesas poderosas para los que deciden creer que hay un Dios y creerle a ese Dios. Ahora, por favor, permíteme para concluir esta clase hacer una reflexión con todos ustedes. ¿Por qué creen que Moroni habría estado particularmente interesado en nuestra necesidad de creer? Pues de eso se ha basado nuestra clase el día de hoy. Resulta que en Moroni 10 dice que si no crees, no puedes tener fe, esperanza ni caridad. La incredulidad es enemiga de todas las cosas buenas. Él quería que supiéramos que tenemos que creer y no negar los dones. Él vuelve a enfatizar esto en Moroni 10 porque sabía que en el libro de Mormón tendría que presentarse por el don y el poder de Dios. ¿Y cómo podría suceder esto? Sabía que su idioma se perdería. Alguien encontraría estas planchas, pero ¿cómo podrían leerlas? Sabía que sería solo a través del canal de la fe que este registro tendría la oportunidad de sobrevivir. ¿Ven esto? Esto no es algo que solo se nos pida porque es algo bueno. Ellos tomaron la creencia de su Dios y de creerle a su Dios en práctica, porque sabrían que estos anales tendrían que llegar a nosotros el día de hoy. Y ahora quieren mostrarnos cómo esto tiene frutos en nuestra vida. Si tal vez estamos en el punto de dejar de creer o ya no creerle a Dios, o hacer nuestra propia voluntad. Bueno, estos versículos y capítulos son maravillosos para reafirmar nuestra creencia en Cristo y probarlo ahora en esto. Y entonces saber que si pedimos, Él nos contestará. Si le buscamos, le hallaremos. Y Él está listo y dispuesto para presentarse ante aquellos que realmente quieren creer en Él y luego creerle a Él. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase del Libro de Mormón Express. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. De una manera express tratamos bastantes versículos de este capítulo 9. Si ya crees en Dios, si le crees a Dios, maravilloso. Estos son capítulos que nos ayudan a reforzar nuestra creencia y a saber que cuando Dios pida algo, estaremos dispuestos a hacerlo, porque creemos que hay un Dios y le creemos a nuestro Dios. No olvides seguir todas las redes sociales de Central de Jóvenes. Tampoco olvides que cada jueves nos vemos aquí. Recuerda, escudriñar y deleitarte de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima clase. No faltes. Como siempre, yo te espero aquí. Nos vemos la próxima. Bye.